Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro Activos Tech dedicado a la tecnología para el desarrollo del territorio. Activos Tech es una iniciativa del Periódico de Cataluña con Mobile World Capital Barcelona y la colaboración de Cellnex, que tiene el objetivo de explorar cómo la innovación permite a las empresas mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus procesos en un mercado que es cada vez más global. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular e interesante, que es cómo la tecnología ayuda en el desarrollo del territorio, es decir, más allá de su entorno más habitual y más tópico que son las ciudades. Entonces nos referimos especialmente al entorno rural, a pueblos aislados, y para hablar de ello contamos con tres ponentes que saben mucho del asunto y del cual podremos aprender mucho: Eduard Martín, director de conectividad inteligente de Mobile World Capital Barcelona; Óscar Sala, director de The Collider, programa de innovación de Mobile World Capital Barcelona; y Xavier Tarrús, director de sistemas de información del grupo alimentario Vallcompanys. En primer lugar, bienvenidos, y me gustaría daros un turno de palabra inicial para transmitir un poco vuestras ideas clave respecto al tema que nos reúne hoy. Entonces, empezamos con Eduard Martín, como decía, director de Conectividad Inteligente en Mobile World Capital Barcelona, que es una iniciativa público-privada que impulsa el desarrollo digital de la sociedad desde Barcelona. Aquí dirige y coordina el Observatorio Nacional de 5G y la iniciativa 5G Barcelona. Es ingeniero informático con una experiencia de más de 30 años en el sector de la tecnología de la información, y durante 25 años trabajó para el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Posteriormente trabajó en una consultora focalizada precisamente en transformación digital, y además es decano del Ilustre Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña y presidente de la Asociación de Profesionales de la Tecnología e Información de Cataluña. Entonces, te cedo la palabra para dar inicio al acto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí. Intentaremos aportar algún granito de arena que pueda ser interesante en todo esto. Indudablemente, cuando hablamos de tecnología digital, por decirlo de alguna manera, aplicada a los territorios, a mí siempre me gusta diferenciar entre dos tipos de tecnología, igual que se diferencia entre materias primas y productos elaborados, ¿no? Yo siempre hablo de tecnologías habilitadoras, que serían las autopistas de la comunicación, porque nos habilitan al desarrollo de otras tecnologías, y tecnologías finalistas, que permiten a las empresas desarrollar cosas y a las universidades y centros desarrollar productos finalistas. Y en las tecnologías finalistas pues está todo esto que la gente del blockchain, todas estas cosas, ¿no?, que corren por encima de las autopistas de información. Entonces, el panorama está claro en este siglo, que apostar por la materia prima, por las excelentes comunicaciones, y no voy a entrar aquí con 5G, 5G es una versión más, ciertamente supone un cambio, que eso es lo trascendente, sino apostar por las tecnologías, por las vías de comunicación, por las redes de telecomunicaciones, que se puedan adaptar a las necesidades de cada momento, en cada sitio, de una manera equitativa, es decir, no igualitaria, sino adaptada a la idiosincrasia de cada territorio, es fundamental. Por eso le damos tanta importancia a esto que le llamamos 5G, que es un tipo de tecnología de un estándar determinado, pero es que no debemos dejar de mirar la fibra óptica, básico despliegues de cable de altas capacidades para conectar todos los espacios, por decirlo de alguna manera. No debemos olvidar otras tecnologías con otros estándares como el Wi-Fi 6, ¿no? O sea, vamos a ver una combinación de todas estas tecnologías que inteligentemente, lo inteligente de las comunicaciones es conectarlas inteligentemente, que es bastante paradigmático, ¿no? Que conectadas de una manera razonable puedan cubrir la mayor parte de los territorios, ¿no? En este sentido, la situación en el mundo es muy, bueno, el mundo tiene situaciones diferentes, ¿no? Si bajamos un poquito más a donde nos interesa, España y después a Cataluña, pues aunque parezca, aunque dirán, ostras, ¿qué dice este hombre? Somos afortunados, realmente afortunados, porque nuestra red de fibra óptica es de las mejores del mundo. Creo recordar que el ranking somos los segundos de Europa, pero tampoco me hagáis mucho caso, esto de los rankings puede variar. Y dentro de España, Cataluña es el sitio tanto de red de fibra óptica pública, o sea, tendida por
por los gobiernos como de fibra óptica privada por los operadores, las empresas, etc. Por lo tanto, tenemos una buena base. Y yo diría, primero, recalcar, que como sé que tengo poquito tiempo aquí, recalcar la importancia de la materia prima para poder tener sistemas de información potentes. Y en segundo lugar, también me gusta diferenciar mucho territorios vaciados, se habla de España vaciada, ¿no?, de territorios rurales, no son conceptos análogos, ¿eh? Y también me gustaría superar la idea de que un territorio rural es agroalimentario. Bueno, precisamente estamos aquí para que sea algo más que agroalimentario y por lo tanto no se puede generalizar mucho, yo creo que lo veremos durante el diálogo. Y sí que en mis intervenciones pues intentaré, ¿no? Una de las gracias que tiene tener tecnología habilitadora en espacios vaciados rurales, ¿no?, fíjate que lo digo todo, es que puedo enriquecer lo rural con actividades que no se están haciendo en este momento, ¿no? Si yo tengo excelentes condiciones de conectividad, sea 5G, sea fibra, pues podré llevar negocios digitales fuera del negocio tradicional, aparte de reforzar el negocio tradicional, ¿no? Claro. Yo diría que tenemos una gran oportunidad, a ver si somos capaces de aprovecharla. Muy interesante esta metáfora de la materia primera, ¿no?, de la materia prima y de la importancia de llevarla a todos los entornos, a toda esta variedad de entornos, digamos, desde lo más vaciado a lo que es productivo sencillamente de una forma distinta, digamos. La segunda intervención es de Óscar Sala, director de The Collider, programa de innovación de Mobile World Capital Barcelona, que es orientado a romper la brecha entre ciencia y mercado para crear startups disruptivas basadas en tecnologías. Es ingeniero informático por la Politécnica de Cataluña, MBA por ESADE y tiene una trayectoria muy larga relacionada con digitalización y creación de negocios online. Esta incluye 15 años en CaixaBank, donde promovió la transformación digital del banco y diversas empresas del grupo. También lideró la expansión de la fintech Strands, que operaba en 35 países del mundo, y fue emprendedor en los ámbitos de salud digital y cuántica. También fue miembro del board de la Asociación Internacional Mobile Forum, donde asesoró a bancos internacionales en su estrategia de negocio de Open Banking contra los gigantes de Internet, y cofundador de Barcelona Qubits, un think tank cuántico de referencia, y de la consultora cuántica Entanglement Partners. Desde todo este conocimiento y toda experiencia, ¿qué nos quieres comentar, Óscar, sobre el tema de hoy? Muy buenos días a todos. Gracias, Michele, por la extensión y centrar este debate. Y encantado de tener esta conversación con buenos amigos y sobre todo con expertos que saben mucho de estos ángulos, ¿no? Y a mí me gustaría dar un ángulo de la oportunidad y sobre todo tirar un poquito atrás para luego avanzar. Creo que estamos, sin lugar a duda, en una de las eras más apasionantes de la humanidad. Gracias a la tecnología de hoy podemos tener conversaciones globales, podemos tener colaboraciones. Y el COVID, esta pandemia lo ha acelerado y sobre todo nos ha puesto, no quiero entrar en el ámbito de algunas familias que han perdido miembros, a una industria que están sufriendo, porque eso realmente es una situación muy, muy delicada y terrible. Poquito a poquito vamos volviendo a esa normalidad. Pero me gustaría hablar de las enseñanzas que hemos visto en esta situación que ha acelerado la pandemia. Enseñanzas en cómo la tecnología forma parte de nuestras vidas y cómo esa colaboración a nivel mundial entre ciencia y empresa, gracias a la tecnología de hoy podemos resolver de manera diferente problemas que ayer era imposible. Y esto pues podemos decir que gracias a la tecnología de hoy hemos podido desarrollar una vacuna en tiempo récord, pues 5-10 años antes de lo que había sido la pandemia anterior. Y eso sobre todo marca una hoja de ruta donde la colaboración, escala mundial, ciencia-empresa, construir con tecnología, las posibilidades que nos ofrece construir con tecnología nos permitiría resolver sin lugar a dudas retos de la humanidad. Y la eficiencia energética, la sostenibilidad, pues todo eso se puede resolver de una manera diferente pensando en un modelo completamente disruptivo gracias a la tecnología de hoy y gracias a colaboraciones. Y a mí me gustaría en el debate de hoy hablar de la oportunidad que tenemos pues en Cataluña y en España de convertirnos probablemente en un siguiente Food Valley de referencia europeo. Gracias pues a la combinación de varios factores. El primero, una industria
muy sólida, muy potente, muy innovadora, que sí utiliza la tecnología, a diferencia, no la digitalización, no. La industria rural, la industria agroalimentaria, pues ayuda y se utiliza la tecnología para utilizar mejor la manera como hace las cosas. Es una industria que exporta internacionalmente, es una industria que invierte en tecnología y es una industria pues que además pues está en toda esa cadena de valor. Probablemente si pensamos en una industria la más importante del mundo, la agroalimentaria, con 7 billones de personas en el mundo, es la industria más transversal. Pero es una industria que tiene unas grandes oportunidades, sobre todo una industria que tiene que crecer y tiene que ser capaz de utilizar la tecnología para plantear unas soluciones diferentes a unos retos en los cuales se enfrenta la humanidad en el futuro. El crecimiento de la población, un modelo pues que no es sostenible porque debido al efecto Amazon de todo el mundo, y luego profundizaremos, queremos hoy para esta tarde, y eso genera pues un desperdicio alimenticio y muchos consumos pues, y sobre todo externalidades ante el medio ambiente que habría que gestionar, y la tecnología nos puede ayudar mucho ahí. Entonces es una industria muy potente. El segundo ángulo que me gustaría pues, poner encima de la mesa. Barcelona y España tiene un ecosistema de innovación que realmente es espectacular. Es espectacular en cuanto a generación de startups, en cuanto a inversiones, en cuanto a generación de talento y un ejemplo de ello es esas iniciativas globales en base en Barcelona que colaboran con otras partes del mundo y realmente pues sucede en nuestro país. Un ejemplo claro es el Mobile World Congress, con esas buenas sensaciones que aún tenemos de vuelta a la recuperación y vuelta a la normalidad que sucedió hace un mes, ¿no? Y la tercer ángulo es el ángulo de la excelencia científica. Y ahí sí que no solo no tenemos una asignatura pendiente, sino que tenemos la gran oportunidad de construir con tecnología y ayudar a que esa ciencia la entienda mejor la industria y trabajen más juntos. Deciros pues que la gente no sabe que en nuestro país es top 12 en conocimiento científico. No en todos los ámbitos, creo que es un ámbito y creo que es momento de cada uno saber en qué es bueno y en qué no es bueno. Y una vez más, pues la pandemia nos ha enseñado que aquellas áreas en el mundo que son buenos en un ámbito, pues realmente redesarrollan una solución global que mejora la humanidad, ¿no? En el ámbito de España y Cataluña hablamos de inteligencia artificial, hablamos de todo aplicada, que esto probablemente en el mundo de los datos en los movemos, esa es la tecnología que más ayudará, en ámbitos de transición energética, en ámbitos de agroalimentario, pero tenemos una gran oportunidad, conectar esos dos mundos porque en España solo el 5,5% de la industria contrata el I+D de la universidad porque no se acaban de entender. En el caso agroalimentario esto no pasa, es probablemente 3 veces más. Y creo que en el debate que tenemos hoy, hablar de esa oportunidad de convertir pues, nuestro territorio en un fútbol europeo, combinando estos factores que os decía, el ángulo del territorio rural y la España árida creo que puede jugar un papel clave, no solo porque el campo está en las zonas rurales, sino porque realmente, gracias a esa tecnología que conecta la gente ahí donde está, pues podemos crear grandes centros de conocimiento y excelencia científica que están ahí donde está la industria, con lo cual nosotros desde Collider hemos esa gran oportunidad y ese es el ángulo que me gustaría tocar hoy, esa gran oportunidad para jugar un papel clave en la alimentación del futuro, donde la industria nuestra pueda ser relevante aún más siendo un fútbol europeo, y segundo, cómo gracias a colaboración ciencia-empresa puede ayudar a conseguir que pues, la España no se quede vacía, como es un tema que parece que está muy de moda y realmente es la oportunidad que tenemos delante nuestro y estoy seguro que la aprovecharemos. Sí, me parece muy, muy interesante este enfoque de la oportunidad, ¿no? Es decir, aquí no tenemos un problema realmente, aquí tenemos un territorio con mucho potencial que ya está haciendo mucho y que puede aportar mucho. Esta idea del Food Valley como me parece muy sugerente y además has pintado muy bien todos los ingredientes, ¿no? que están allí y que hace falta cocinarlos, digamos. Y además me falta un tema que es que tenemos un clima mejor que Holanda y Dinamarca, con lo cual, oye, aprovechémoslo. Claro, de momento. Claro. Muy bien, muchas gracias. Tercera intervención inicial por Xavier Tarrús, director de Sistemas de Información del Grupo Alimentario Vallcompanys, un grupo familiar fundado en 1956, ingeniero en informática y MBA, y que ha trabajado además en diversas consultoras tecnológicas. ¿Cuál es tu reflexión desde tu experiencia sobre el tema de que nos reúne hoy? Bueno, buenos días. Primero, gracias por invitarme. Para mí, para intentar responder a esta pregunta de cómo la tecnología puede ayudar a todo el desarrollo territorial, sobre todo en zonas rurales,
Todos tenemos muy claro que la tecnología es una palanca de transformación para poder mejorar la eficiencia, la sostenibilidad, la seguridad de las empresas y, por lo tanto, su competitividad. Si conseguimos tecnificar, aplicar tecnología a las empresas del sector primario, que normalmente son empresas que tienen zonas productivas en zonas rurales, zonas más despobladas, entonces conseguiremos trasladar estos beneficios a este sector primario. ¿Cómo transformamos tecnológicamente el sector primario? Bueno, lo que hay que hacer es aumentar la densidad digital de ese sector, es decir, aumentar todos los procesos digitales, toda la conectividad, todos los algoritmos, en general cualquier tecnología digital que por unidad, digamos, de actividad. Todas estas actividades, al final lo que van a hacer es actuar de polo de atracción para empresas que van a proveer de esos servicios y productos, y por lo tanto más población que puede estar relacionada con estas zonas, que se sentirán atraídas, y entraríamos ya quizás en un círculo virtuoso, a más tecnología, más empresas, más servicios, más población, que además son gente normalmente de alta cualificación que van a demandar más servicios tecnológicos, un círculo virtuoso. Todo esto además generaría más riqueza de toda la actividad económica relacionada con todos esos servicios, ¿no? más vivienda, más colegios, más restauración, etcétera, etcétera. Y no olvidemos pues que no solo estamos hablando de conseguir mejorar las rentas de la gente de estas zonas, sino que también al convertir el sector en un sector más tecnológico, también sería un sector más confortable, más atractivo y que realmente favorecería que la gente no se fuera y además atraer sobre todo a las nuevas generaciones. Es un poco la reflexión que me gustaría hacer. Sí, de hecho, esta reflexión es precisamente el punto del cual quería empezar, ¿no? Es decir, en los últimos años se está hablando mucho de la España vaciada, de la Cataluña vaciada, de territorios que, como hemos visto, tienen mucho potencial, pero que en este momento están pasando por un trance complicado, digamos, ¿no? Es un asunto realmente candente. Entonces, preguntaba, por otra parte, también hemos dicho que ya todo este mundo está en movimiento, ya está innovando, y me gustaría preguntaros precisamente sobre esto, digamos, qué experiencia hay de tecnología, digamos, llevada o desarrollada en la España vacía, y también el impacto, digamos, que ha tenido en la atracción de nuevos habitantes, digamos, de nuevas personas. Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, se está trabajando mucho en España y además de todos los gobiernos, desde el gobierno central hasta los gobiernos autonómicos, los municipios, están invirtiendo y todavía van a invertir más con los famosos fondos de recuperación. Hay fondos destinados a tecnologías finalistas y a procesos tecnológicos, por decirlo así más genéricamente, e incluso hay fondos específicamente diseñados al desarrollo y a la investigación, específicamente para los centros de investigación. Por lo tanto, yo, como habéis visto en mi presentación, soy bastante optimista, creo que tenemos las raíces, tenemos buenos cimientos, pero todavía hay que trabajar mucho. En el caso de la semilla, yo voy a hablar mucho de la semilla, ¿no? Las redes de comunicación, ya he dicho que tenemos una buena situación, lo que pasa es que hay que conseguir esa equidad, ¿no? Realmente llevar los recursos necesarios a los lugares concretos, tener una buena planificación estratégica del territorio en este caso, básicamente para diversificar, para hacer posible una diversificación de la actividad, para atraer esos nuevos negocios posibles a espacios muy tradicionales rurales, para llevar negocios donde no hay, que sería el concepto de vacío, y en este caso pues es cierto que en España se está trabajando, en concreto en Cataluña nosotros trabajamos con una iniciativa que son las áreas 5G, que lo que hacen es plantar esa semilla, ¿no? Intentar llevar la conectividad para que a partir de ahí pues fructifique todo lo que hay que fructificar, ¿no? Es decir, que se genere el nuevo ecosistema, y esto Óscar nos lo va a hablar seguro de esto, y que las empresas que estén puedan tener pues allí donde enchufarse para tener mayores posibilidades, ¿no? Áreas 5G es un ejemplo en el Estado español. Nosotros tenemos en estos momentos 7 puntos en Cataluña. No cuento el área metropolitana, este es la super área 5G, ¿no? Porque esta no cuenta, sino tenemos 7 puntos en Cataluña, desde Terres de l'Ebre, Girona, a Cataluña Central,
la Seu d'Urgell, me voy a olvidar porque no las estoy relatando, ni es mi objetivo relatarlas todas, ¿no? Vamos a tener una de alta montaña, y allí lo que se intenta llevar es la conectividad inteligente y dejar la semilla, la plantamos y venga, vamos a regar, ¿no? Las plantas de la industria y de las posibilidades, ¿no? Maneras de desarrollo de este estilo de acompañamiento, que en España también se hacen a través de otros organismos, creo que son muy interesantes. No es solo, bueno, vamos a poner conectividad y nada, esperamos que llueva, sino que vamos a regar esa conectividad con iniciativas importantes. Entonces, este sería un ejemplo de iniciativa de esto. Y después la ejecución, en nuestro caso, de casos de uso reales, ¿no? Aunque sean muy anecdóticos a veces, porque cuando haces casos de uso reales en lugares donde has llevado la semilla, ¿no? Simplemente para demostrar que sí se puede, pues a veces lo que nos cuesta es traccionar para que se conviertan en arbustos, ¿no? Me ha gustado la metáfora, creo que queda muy entonces, ¿Y cuál es vuestra perspectiva sobre esta cuestión, ¿no? Las experiencias, digamos, para la España vaciada? Bueno, yo solo un apunte y dejaré a mis compañeros que contesten. Mi experiencia es que hay que trabajar más, o sea, no solo hay que demostrarlo, como hemos hecho nosotros con un caso de uso, sino que hay que montar modelos de negocio, Óscar, te voy a dejar ahí, ¿no? Hay que hacer ver que eso es rentable, hay que atraer, animando, por eso hacemos el concepto de las áreas, porque las áreas es tecnología, pero también diseminación, acompañamiento. Entonces, yo incidiría en esa necesidad en la España vaciada, primero identificarlo, seguramente no habrá que extender la conectividad superinteligente a todos sitios, sino que habrá que colaborar con todo tipo de conectividades para que como mínimo todo el mundo pueda hablar por teléfono, que sería la comunicación básica más ineludible. Hay sitios donde eso se puede, por cierto, porque hablamos mucho de 5G, pero hay sitios donde todavía no se puede hablar. Pero no es una crítica, es que es normal y nuestra situación es buena. Cuando mi experiencia es que hay que seguir trabajando, porque con actos como este pues también pueden hacer pensar cómo se puede ir. Me parece, Óscar, que comentabas de la importancia de la excelencia en estos entornos. A mí me gustaría destacar, daría otro ángulo al de Eduard, porque al final para hacer una buena receta necesitamos muchos ingredientes. Entonces, la tecnología y la conectividad es fundamental. El talento es otro ingrediente clave. Y creo que ahí hay un espacio interesante a explorar desde el punto de vista de ayudar a esos pequeños ganaderos, esos pequeños agricultores, pues que utilicen esa tecnología y las buenas prácticas y que sean conscientes de esas posibilidades. A mí me gustaría hablar del ámbito de la colaboración ciencia-empresa y de esa gran oportunidad y como palanca de desarrollo para transformar nuestra economía, como bien decía Xavier, puestos de trabajo de calidad, trabajo para todos, y cómo esa colaboración ciencia-empresa puede resolver el problema ese de España vacía. Algunas zonas con las que nosotros colaboramos desde la Fundación pues tienen Madrid a 1 hora o tienen Barcelona a 1 hora, entonces los nuevos jóvenes ¿de dónde quieren ir? Pero también nos hemos dado cuenta que en ese madurez en el uso de la tecnología que no todo el mundo es bueno en todo, con lo cual el señor que hace investigación probablemente es muy bueno haciendo investigación, pero a lo mejor no es bueno comercializándola. Y es más, gracias a la tecnología no hace falta que esté en el mismo lugar, lo estamos viendo el día a día, ¿no? Abrimos, hay más de 7.000 Zooms cada minuto, 7.000, y eso querría decir que en un mes habríamos hablado todo el mundo con todo el mundo. Entonces, eso es el mundo que nos enfrentamos hoy. Y volviendo a lo que os decía antes, ¿no? Os decía la pandemia que nos ha enseñado que aquellos países del mundo que tienen una conversación más permanente entre ciencia y empresa les va mejor. Dejadme poner el ejemplo de China, que es el único país en el mundo que creció en 2020, pero dejadme mirar un poquito más atrás, la crisis del 2008, Estados Unidos salió a los pocos años, Europa aún no ha salido. ¿Por qué? Mirad la economía que tiene pues Estados Unidos, que es más de base tecnológica, y la economía que tenemos pues probablemente en algunos países europeos, va por barrios. Entonces, creo que, como bien decía Bannon, era un economista que decía que cada país tiene las condiciones para atraer un determinado tipo de economía. En el caso de España pues fue muy competitivo en los años 70 en el textil. Creo que ser esa planificación de país, donde tenemos claro en qué sitios podemos jugar o no podemos jugar, eso es clave. Y eso ayudará en esa hora de talento conectado y esa del talento, las empresas en un entorno que probablemente no había cambiado en los últimos 50 años, pues utilizaban un lugar, la ubicación por el precio metro cuadrado.
pero ahora se ubican en un lugar por el talento que tienen. Entonces, claro, la buena noticia y esa oportunidad que me gustaría reivindicar hoy es que esa excelencia científica top 12 a nivel mundial, sobre todo en el ámbito agro, pues esa excelencia científica está muy cerca de esos clústeres industriales del territorio. Entonces ahí podemos, gracias a esos espacios de colaboración, donde la industria tiene que ser más consciente del potencial de crear juntos soluciones globales, pues podemos crear puestos de trabajo, centros de excelencia, ahí donde la industria está. Y esto genera ese círculo virtuoso que decía muy bien Xavier, ¿no? Círculo virtuoso de, oye, ¿por qué elijo una zona? Porque hay un centro de excelencia, hay una universidad, eso me ayuda a generar el I+D a nivel mundial. Tenemos gran experiencia en España haciendo cosas de impacto mundial. Por ejemplo, el tema de los celíacos lo inventamos aquí. No sé si la gente lo sabía. La laparoscopia también lo inventamos. Tenemos 100 años de trayectoria, top 12 a nivel mundial. Entonces, lo único que la industria hemos de crear esos espacios de colaboración y lo estamos haciendo en algunas comunidades y a mí me gustaría dar este ángulo. Cuando la industria es consciente de trabajando con la universidad que tiene a media hora o a lo mejor los gobiernos crean una universidad en esa línea, atrae industria, creamos puestos de trabajo, hacemos que la España, pues algunas zonas rurales no estén tan vacías, ¿no? Que es un problema, sin lugar a duda, de todos nosotros, ¿no? La gente en los pueblos se vive muy bien, pero claro, los jóvenes se quieren ir ahí donde hay trabajo. Claro, claro, y no tiene por qué estar reñido, como tú dices, ¿no? ¿Xavier? Bueno, solo para complementar lo que ha comentado antes lo que han comentado los otros dos ponentes, para transformar digitalmente una actividad, una empresa y un sector, para mí hay tres ejes fundamentales, resumiendo, que son capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y capacidad de conectividad. Las dos primeras no dependen de la ubicación y hoy en día están en unos niveles que permiten prácticamente cualquier actividad. Pero la conectividad para mí es vital que llegue cuanto antes al máximo número de personas, sobre todo en zonas rurales, y además en toda su, digamos, su amplitud. Es decir, no solo hablando de 5G, como decía Eduard, sino todas las diferentes tecnologías porque algunas son más adecuadas que otras para según qué casos de uso, puedan llegar al máximo de zonas. Y esto nos permitirá realmente propulsar todas estas zonas utilizando esta tercera pata de la transformación digital. Que por cierto, Eduard, me quedaba la curiosidad, tú has citado así de casos, digamos, de éxito, de casos de estudio, ¿no? Precisamente vinculado con esto que comentaba Xavier, ¿no? De la llegada de conectividad a entornos, digamos, externos a la ciudad. No sé si quieres comentar alguno, si tenías, cuando lo comentabas, estabas pensando en algo en concreto. Sí, nosotros con las áreas 5G, como lo sabéis y ellos lo saben, tenemos alguno paradigmático. Antes de comentártelo, estoy totalmente de acuerdo con Xavier. Hay que utilizar la conectividad necesaria en cada momento por el concepto de sostenibilidad misma de los recursos tecnológicos y porque no es necesario matar moscas a cañonazos muchas veces. Lo que buscamos es la eficiencia y la eficacia. Y precisamente el caso que tú me comentas fue un triple caso de uso en un campo de frutales. O sea, entonces fuimos muy osados. Bueno, nosotros no promovimos, ¿no?, que se uniesen todo el ecosistema Óscar, porque allí estaba universidad, había empresa, colegios profesionales, el operador, o sea, hicimos porque las cosas hay que hacerlas así, en colaboración, si no es imposible. Conseguimos poner durante un mes, más o menos un mes y medio, conectividad 5G NSA, o sea, en aquellos momentos era muy innovador porque todavía no estaba ni el estándar, en un campo de frutales, ¿no? Y entonces fue el primero, ¿no?, en España. De los primeros, sí. A mí esto del primero siempre es difícil. Sí, porque es que a veces hay gente que está haciendo cosas y simplemente tú no lo sabes. Entonces, de los primeros, digamos. De los primeros en sí tener que 5G, sí. Está muy inspirado en casos de uso que se habían hecho en Europa, en Escocia, porque allí sí que se había hecho un programa específico al principio, en el 2018, sobre tema rural, ¿no?, agroalimentario, y allí, bueno, aprovechamos durante ese mes y medio para intentar ver qué cosas se podía hacer rápido, esperando el avance tecnológico, y allí se hizo un ejemplo de asistencia remota a las tareas de poda, que conceptualmente es lo mismo que la asistencia
remota en una operación quirúrgica y que la asistencia remota para... Pero operando un árbol, ¿no? Por operando un árbol, o la asistencia remota para una... O sea, conceptualmente tú lo aplicas ahí, vimos que era posible y lo que se hizo es un cálculo, lo hizo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, bueno, la eficiencia, los costes que conllevaría, ¿no?, cambiar los procesos de producción, porque eso cambia el proceso de producción de la poda, que yo no soy entendido, pero parece ser que es un proceso muy delicado, te puedes cargar un árbol que vale mucho dinero, ¿no? Claro. El segundo caso de uso, que es una cosa que ya se hace, era mejorar la planificación territorial en función de análisis cromatográficos y de ambiente con un dron. Esto ya se hace, ¿eh? La gran diferencia es que con las comunicaciones inteligentes ese análisis es en tiempo real, y o sea, vuela el dron y ya sé lo que hay. Mientras que ahora pues vuela el dron, baja, tiene que coger la SIM, ¿no? Perdón, la SIM, la tarjeta de memoria, llevar, o sea, se pierde un tiempo y por lo tanto también se eficiencian los procesos. Y el tercer caso de uso, que también lo encontraron muy interesante, fue el tema de toda la asistencia a la maquinaria agrícola. ¿Qué pasa si se me rompe el tractor en medio del tros, ¿no?, que le llamamos aquí? Bueno, pues con asistencia en tiempo real también para esto. Entonces, bueno, podíamos haber hecho muchos porque teníamos conectividad y por lo tanto se podían haber hecho muchos. Bueno, ¿qué ha quedado de aquello? Bueno, evidentemente la antena se marchó porque era una unidad móvil, pero sí que quedó las áreas 5G. Entonces todo el mundo se quedó con la copla, ¿no?, con la película, que impulsando la utilidad, o sea, las tecnologías finalistas sobre la semilla de la tecnología habilitadora, pues se podría eficienciar, que es justamente lo que Xavier había dicho, ¿no? También para mí me hizo constatar que la transformación digital no va de tecnología, sino de los procesos que puedes llegar a transformar, del talento que se genera y de la implicación de las personas, ¿no? Claro. No sé si tenéis otros ejemplos. Sí. Bueno, solo para complementar lo que ha dicho Eduard, en relación con lo que hemos comentado de que no todo es 5G, porque no vas a matar moscas a cañonazos, no es necesario, es más sostenible y a veces no es ni indicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hicimos una digitalización de un proceso que sería el estado de las granjas, sensorizamos las granjas, pero la tecnología que utilizamos, que era una tecnología de radio que se llama Narrowband, que es más adecuada para dar máxima cobertura, sobre todo en entornos cerrados, con bajo consumo, pues estamos hablando de sensores que van con baterías, por lo tanto no es adecuado 5G, tampoco era necesario enviar mucho ancho de banda y con poca latencia, sino enviar de vez en cuando los datos de los sensores, por ejemplo, ¿no? Sí, y además, perdona, pero es súper interesante. Además que ya llegará, o sea, correcto. Sí. Igual que hemos dejado de tener televisores de tubo de rayos catódicos, pues, y verdad que la transición ha sido, pues esta transición se va a producir tranquilamente. Y es muy clave esos espacios de compartir conocimiento. O sea, se están diciendo de diferentes maneras, ¿no? No hay que matar moscas a cañonazos. No somos buenos en todos. No cualquier tecnología es buena para cualquier ámbito. Entonces, el tener ejemplos y rockstars, como podría ser los señores de Bacon Pines, que sirven en todo el mundo y el crecimiento se ha facilitado gracias a uso adecuado de la tecnología. Pues, ¿por qué no ayudamos a ese pequeño productor que a lo mejor no tiene los recursos, no tiene el talento y no es consciente de esas oportunidades que le ofrece esa conectividad a la tecnología para mejorar sus operaciones, ¿no? Entonces, oye, confío que después de estas charlas, pues a ti, a gente de todos los productores de Lleida que te llamen, porque al final, oye, porque vosotros sabéis. Si algo ha quedado claro de la conversación hasta ahora es que realmente en el sector agroalimentario aquí hay un potencial muy fuerte, me refiero en España en general, pero especialmente en Cataluña, ¿no? Tú citabas antes esta idea del food valley, ¿no?, que es una perspectiva así muy interesante. Entonces, precisamente quería preguntaros de elaborar un poco sobre esto, es decir, ¿qué potencial hay? ¿Cómo está posicionada Cataluña en esta...? Pues si me permitís empiezo esta vez yo. Pues a mí me gustaría deciros, concretar lo que os decía antes de que es un sector muy protagonista y que usa tecnología. Es un sector muy protagonista en nuestra economía, es un sector que representa casi el 15% del PIB catalán, que emplea a 100.000 personas, es un sector maduro en innovación tecnológica, hay un ranking, a pesar como bien apunta Eduard, los rankings se mueven y depende de la fuente, pues a veces puede ser cuestionable, pero sí que hay un ranking bastante homogéneo que es la tasa de lo innovador que es un sector.
y en términos, pues en España generales, pues el sector agroalimentario es 10 puntos más en un 22% de empresas innovadoras. Un sector que utiliza la tecnología y además invierte en ella, es decir, que el año pasado se invirtieron casi 700 millones de euros en tecnología, casi el 200% del año anterior. Sector maduro en uso de tecnología. Sector, además, que habla varios idiomas, porque exporta. 1 de cada 3 productos que se usan en el sector agroalimentario se exportan. Entonces es un sector que por necesidad, sabéis que cuando hablas varios idiomas aprendes, ¿no? Y al final ves cosas y ese es exportar, ese sector que ya está exportando. Y es un sector además, pues que ya utiliza mucho la tecnología, como decíamos, pero es un sector que aún tiene líneas de mejora. Es un sector que, gracias a esos espacios de reflexión, de colaboración, hemos de ayudar a que esa excelencia científica, que va muy, y esa excelencia de la industria, muy serializada a lo que es un modelo de producción masivo, pues cambiemos el modelo y sobre todo que con esos clústeres, que es un sector que está muy especializado en clústeres, pues se agrupen juntos, ayudando al pequeño consumidor a hacer las cosas de manera diferente de la tecnología y a competir conjuntamente para generar más valor para todos. Pero en cuanto a radiografía del sector, pues es decir, el sector está no quiero entrar en el momento del incremento de las materias primas, no quiero entrar en el momento que ahora sí que es verdad que hay algunos productores pequeños que tienen un problema de que su negocio sea sostenible y tiene que reinventarse, pero quiero profundizar en la madurez de ese sector y la gran oportunidad para seguir jugando un papel más competitivo a escala mundial y sobre todo cambiando un poquito un modelo mucho más sostenible, ¿no? Y Xavier, vosotros que sois un representante, digamos, destacado de este sector, ¿qué diagnóstico tienes? Sí, el grupo iCompanies, como sabéis, es un grupo agroalimentario de los más importantes de Europa, muy competitivo. De hecho, solo en la división porcina tenemos un balance comercial positivo de más de 400 millones de euros de exportación respecto a importación. Por tanto, somos competitivos. Y fijaros que en nuestra misión ya reza, somos un grupo alimentario que produce alimentos investigando y aplicando tecnología para producir alimentos cada vez más seguros, más sostenibles y saludables, y la coletilla, impulsando los territorios en los que estamos trabajando. Por tanto, no solo además invertimos mucho en tecnología, además para ser competitivos, sino que fijaros que tenemos un compromiso dentro de nuestros objetivos de sostenibilidad de invertir un 0,6% de las ventas anuales en proyectos de I+D+I aplicados a estos objetivos de sostenibilidad. Muy bien. Por tanto, Eduard, no sé si... Bueno, yo no tengo tanta experiencia, evidentemente, sectorial, digamos, solo reforzar estos mensajes. Sí que, aparte del grupo que representa Xavier, hay otros grupos aquí también muy importantes, donde hemos comprobado también que la mejora de las condiciones tecnológicas puede ajustar más su producción, por ejemplo, puede mejorar las cadenas de producción y las cadenas logísticas, en este caso sí ahí entraría el 5G, y por lo tanto que creo que la manera de trabajar va a ir por aquí, evidentemente, es una transformación digital muy completa, pero siempre fijándose en los procesos. Y totalmente de acuerdo con Óscar que lo que hace potente y lo que permite la transformación digital es ese, a mí no me gusta utilizar la palabra hub, sino el trabajo colaborativo, al final es lo mismo, concentrar, nosotros, pues las áreas 5G, o en Málaga es increíble lo que están haciendo, y concentrar, digamos, esa innovación, ¿no? Antes le llamábamos la cuádruple hélice, ¿no? Los que nos dedicamos a... Ahora ya son 5 hélices, es igual, todas las hélices que toquen, es decir, administración pública, sociedad civil, empresas, la academia, ¿no? Todos un poco, y tener siempre en estas acciones, realmente cuando se quiera transformar, incluso cuando lo hace una propia empresa, tener en cuenta todas estas vertientes, ¿no? Porque hay un caso, bueno, al menos para mí, creo que donde podemos ayudar más a las empresas a intentar mejorar la experiencia del cliente final, que para cada empresa es uno, ¿no? O sea, en el mundo actual, dar la mejor experiencia del cliente final es lo más importante, y ahí necesitas siempre una colaboración multidisciplinar. Hasta ahora hemos hablado un poco de las oportunidades, ¿no?, de tecnología aplicada al entorno rural y en particular al sector agroalimentario, pero también hay que ser muy conscientes de los retos, digamos, que se enfrenta este sector. Por ejemplo, digamos, destacaría dos, me refiero a los retos, digamos, más así generales. Uno es seguramente su relación con las cuestiones de cambio climático, de medio ambiente, y el otro es la salud, ¿no? El medio ambiente y salud son como las dos patas de
de los sistemas alimentarios en general. Entonces, es decir, el impacto, el peso que tiene el sector agroalimentario en cuestiones como el cambio climático está cada vez más evidente con los informes del IPCC, etcétera, también otros problemas medioambientales. Entonces, evidentemente, hablamos de sistemas, ¿no?, de food systems, de sistemas agroalimentarios que son muy complejos y la tecnología seguramente es un ingrediente muy importante. Entonces, me gustaría preguntaros sobre esto, es decir, cómo la tecnología puede intervenir en esta intersección entre sector agroalimentario y cambio climático. A mí me gustaría una pincelada para cuantificar cuál es ese reto. A ver, la sociedad y todos los sectores tienen el reto de la sostenibilidad. Y evidentemente en la industria alimenticia, que es la más transversal del mundo, quien tiene toda la cadena de valor, es probablemente donde hay que empezar. Déjame matizar en números esto que tú estabas diciendo. La industria alimenticia consume el 30% de la energía que consumimos a escala mundial y produce casi el 20% de los gases de efecto invernadero. Entonces ahí hay probablemente un objetivo que abordar. Segundo, además esto no va a mejorar, porque debido a ese efecto Amazon que mencionaba al principio de la exposición, pues de que lo quiero hoy para mañana y ya, pues nos estamos cargando el medio ambiente, la fauna marina, los campos de cultivo, y además es una lástima porque 1 de cada 3 alimentos se tiran, con lo cual dices, hombre, aquí podríamos repensar el modelo, ¿no? Aquí la parte buena es que tenemos esa oportunidad de repensar el modelo, pues para combinar. Y el último punto es que tenemos la necesidad de hacerlo, porque de aquí al 2050 los expertos dicen que habrá 10.000 millones de personas en el mundo. Eso ahora estamos alrededor de los 7.000 millones. Eso querría decir que no tendremos alimentos para todos, con lo cual o le damos una pensada o tenemos un problema. Pero a mí me gustaría profundizar en esa oportunidad, en lo que os decía al principio, ¿no? Gracias a la tecnología y esa colaboración, como decía Eduard y decía Xavier, la palabra que hoy va de colaboración, y esto está claro, y no va de territorios, porque los territorios en el mundo colaboran y la tecnología acelera esta colaboración, pues podemos resolver esos retos, pues de alimentar a toda la población de una manera mucho más sostenible y ayudando a descompensar mejor la moneda de la cadena de valor, pasando de un modelo muy centrado en la masificación de la producción a un modelo de producción sostenible, donde puede jugar el kilómetro cero, puede jugar otros tipos de hábitos, y sin lugar a duda, que creo que luego abordaremos más adelante, hay que cambiar el modelo de consumo, del mindset del consumidor, como ya hacen algunos países del mundo, ¿no? Si en una vacuna hemos sido tiempo de reducir, gracias a la tecnología de hoy, desarrollada en 5 o 10 años antes que lo que sería la tecnología anterior, estoy seguro que en este ámbito lo aprovecharemos. De hecho, todos los Next Generation van en esa línea destinado, ¿no? El ámbito agrotech, cleantech, pero bueno, creo que hay mucho camino a hacer aún. Claro. Xavier, Eduard, ¿una reflexión sobre este punto? Sí, vale. Creo que, y además los números que ha dicho Óscar son interesantes. No lo sé, Óscar, porque no sé si son los directos, seguramente son la información sobre el consumo. Tenemos un informe que hemos hecho juntamente a la industria y más. Por eso, como ahora no lo sé, que todos los lectores podéis entrar en la web de la Capital y de Collider, donde podéis descargarlo. Eso es importante. No es espacio publicitario, al final nuestro objetivo es enseñar un camino. No, pero eso es muy importante, porque yo ahora, pensando en lo que decías, están los números indirectos de la propia industria digital, que también tiene que mejorar en sostenibilidad, porque el consumo de energía que hacen los centros de procesamiento, el cloud, ¿vale? Para que nos entendamos, supongo que ya está dentro de ese número, o no, o sea, sería un consumo indirecto, porque las alimentarias, entonces, la propia tecnología, si tiene algo, estas nuevas redes, por poner un poco de opinión aquí, para hacer algo en beneficio de la sostenibilidad, no solo de los sectores agroalimentarios, sino en general, es esa propia reconversión de las arquitecturas que nosotros llamamos distribuidas. Distribuir la computación, o sea, distribuir la capacidad de computación, que eso es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Menos mal que me jubilaré pronto, yo esto ya no tendré que pensar mucho, pero sí usarlo. Y eso se espera que vaya bien, da igual cómo funcione. Sí, no, bueno, ya vamos tirando. La capacidad de almacenamiento, ¿no? El cloud, ¿no? Y ahí hay arquitecturas como 5G y otras que sí que hacen una distribución de la computación con el edge computing, ¿no? Esto quizás es muy tecnológico, pero conviene que la gente lo sepa. Será necesaria una propia transformación digital de la industria digital para poder ser adaptativa
y por lo tanto ser más sostenible, pero lo puede hacer. Correcto. Solo para complementar, como he comentado antes, la tecnología está en el ADN de nuestra compañía desde los inicios, ahora también la sostenibilidad. Por eso hemos desarrollado un proyecto estratégico que llamamos PENTA, que tiene 5 ejes de sostenibilidad, en los cuales hemos analizado con esos 5 ejes, que son clima y circularidad, personas, bienestar animal, calidad, seguridad e innovación tecnológica, y gestión ética y responsable. Pero fijaros, gestión, calidad, seguridad e innovación. Y hemos analizado todos los procesos de la compañía bajo esos 5 ejes para intentar definir todos los objetivos a cumplir en los próximos años, en la próxima década, y utilizando además tecnología para ingestar todos los datos necesarios para poder controlar todos los indicadores clave y garantizar de esta manera que haremos un seguimiento consolidado, parametrizado de de esos objetivos, ¿no? Muy interesante, es decir, esta idea que la tecnología ofrece esta oportunidad para abordar el reto, pero que la misma tecnología tiene que desarrollarse de forma sostenible. Entonces, hablemos ahora, vamos hacia la conclusión del debate de la otra pata que citaba antes, ¿no? Es decir, el impacto en salud, ¿no? Lo saludable, digamos, cada vez más es una demanda muy importante de los consumidores, hay muchísima más conciencia y esto evidentemente digamos, se interseca con las prácticas del sector agroalimentario. Entonces quería preguntar también aquí qué papel puede jugar la tecnología desde vuestro punto de vista en responder a esta demanda de productos saludables y a esta nueva conciencia respecto a este asunto. Yo creo que la tecnología ayuda, posibilita, pero el camino importante en esa línea no es la tecnología. Entonces es un medio. Lo que tenemos que conseguir es sensibilizar al ciudadano, a todos nosotros, que el modelo de consumo que estamos impulsando gracias a la tecnología de lo quiero ahora, mañana, esta tarde y si está aquí media hora mejor, pues no es sostenible para nadie. Y en el ámbito de la alimentación, pues creo que hay que fomentar un cambio de mindset. Yo me acuerdo hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, pues el reciclaje, nadie reciclaba en España, ¿no? Y ahora todo el mundo recicla, porque somos conscientes de la necesidad. Pero no, y hay algunos países que nos van por delante, es verdad, pero si yo miro pues los últimos 10 años cómo ha cambiado esto, pues, o mis hijos, pues creo que hemos hecho un muy buen trabajo de sensibilización. En ese ámbito es fundamental, como os decía al principio, ¿no? Os decía, 1 de cada 3 alimentos de los que se producen se tiran. Eso no puede ser. No puede ser porque no solo para la sociedad del primer mundo, sino, oye, creo que todos tenemos una responsabilidad con el medio ambiente y con gente que a lo mejor no tiene acceso a la alimentación. Entonces, aquellos países del mundo que lo hacen muy bien, ¿qué hacen? ¿No? Pues, por ejemplo, pues están sensibilizando a su población. Están ayudando a consumir cada vez alimentos menos procesados, más kilómetro cero, más de proximidad. Y, oye, prefiero comer los tomates cuando saben a tomate que no un tomate que madura en un barco y que viene de otra parte del mundo. Creo que nos hemos pasado un poquito de frenada a toda la sociedad en el ámbito de consumo. Y creo que allí, sin lugar a duda, tenemos que copiar aquellos ejemplos de aquellos países en donde los gobiernos han concienciar a la sociedad, y el reciclaje es un muy buen ejemplo de ello. Y además yo estoy muy optimista porque hay, como tú bien apuntabas, ¿no? Hay un auge de querer tener una proactividad de la población en su salud. Y gracias a la tecnología de hoy, la salud del futuro pasará del tratamiento de la enfermedad al tratamiento del paciente, incluso antes que el paciente esté enfermo, en hábitos de vida. Y de eso va la nutrición. Con lo cual, la tecnología la tenemos muy buenos ejemplos de, por ejemplo, una compañía que viene de nuestra ciencia, que se llama Exeus, que utiliza el análisis de ARN para ver cómo la alimentación pues incide en cardiovasculares y ves, oye, cuidado con esto, o riesgos, pues en este caso pues lo están utilizando algunos clubes de fútbol del mundo para evitar que Messi, a lo mejor no es un buen ejemplo, ¿no? que no juegue hoy porque no tiene una buena alimentación y se puede lesionar. Entonces, la tecnología nos ayudará, pero creo que hay que hacer un esfuerzo todos y sobre todo hemos de ayudar a sensibilizar. Nuestros hijos, estoy seguro, que consumirán casi el 80 o 90% de productos orgánicos, o hay alguna línea pues que estoy seguro que Xavi nos contará alrededor de esto, de carne vegetal, proteína alternativa. Creo que podemos ayudar a sensibilizar a la ciudadanía y ayudar a que su vida sea mucho más sostenible y sobre todo democratizar la alimentación, ¿no? Pero hay camino y sobre todo el camino está en la sensibilización y fomentar nuevos hábitos de consumo. Bueno, es algo que ha sido recurrente en esta conversación, ¿no? Que hay
tecnología, pero también hay muchísimas otras cosas que, digamos, que la tecnología va más allá, digamos, de los cables del ordenador. El cambio empieza en nosotros, en todos nosotros. Sí, es que la tecnología al final es un medio. Tú tienes tecnología que continúa avanzando porque hay investigación y siempre va a haber tecnología. La humanidad sin tecnología y sin creencias no, me parece que no funciona, y algo más, ¿no?, que aquí no procede. Pero yo solo, antes de que Xavi, porque esta es una pregunta para Xavi, que estoy muy de acuerdo, y ahí sí que, por ejemplo, las capacidades de estas tecnologías que tenemos y tendremos, sí que pueden favorecer, por ejemplo, tener claro el producto local, tener claro, porque el consumidor final podría tener información al momento de cuáles las temporadas, ¿no? Yo cuando era pequeño, ¿no?, comíamos de temporada. Claro. Mi madre iba al mercado y comía, pues es que a veces no había peras. Pero simplemente ahora, pues lo que decía Óscar, es que hay peras todo el rato. Generabas una riqueza en el Generas una ecosistema riqueza, local. y ahí sí que las tecnologías sí que pueden ser para los consumidores guías, sabe, oye, pues vete al súper, ¿no?, o vete al mercado porque ahora tocan las fabas, ¿no? Y ahí creo que sí que se puede ayudar, que seguro, yo ahora estoy ahí descubriendo el no sé qué y seguro que ya hay alguien que ha pensado en esto. O sea, consumo local, guías y sobre todo en esa tarea de enseñarle al consumidor, ¿no? Muy bien, entonces digamos que así en el listado de temas, como aún tenemos un ratín, antes de la conclusión me gustaba solo pediros una pincelada sobre un aspecto que seguramente es muy importante, la tecnología y estas cadenas de producción vinculadas con el mundo rural, especialmente el sector alimentario, que todo lo que es referente a trazabilidad, seguridad, en el sector alimentario. ¿Qué podemos comentar aquí? ¿Qué experiencias interesantes hay en este campo? No sé, igual Xavier, si quieres comentar. Bueno, a ver, la tecnología ha ayudado siempre en temas de trazabilidad y seguridad. En nuestra compañía hace muchos años que utilizamos tecnología para estas cosas, por ejemplo, detectores de metal para ver en las cadenas de producción si se había colado alguna partícula, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay más tecnologías que se pueden aplicar. Por ejemplo, ahora tecnologías tipo Deep Detection, que permiten detectar no solo metal, sino también otros materiales como plástico, o, por ejemplo, sistemas de lectura en tiempo real y reconocimiento de texto, como AllRead, que permiten, por ejemplo, combinarlo con visión artificial y combinar la lectura de una etiqueta, entender qué pone y entender qué producto se está pasando, por ejemplo, por una cadena de producción, reconocerlo y hacer el matching. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a dar más calidad a nuestra producción. También, por poner otro ejemplo, ¿no?, toda la sensorización que comentaba antes de las granjas, toda esa densidad digital, pues bueno, si conseguimos poner sensores en los silos y en los camiones que ya tenemos actualmente, para saber no en qué granja estamos descargando un pienso, sino además de qué cubeta del camión y en qué silo exactamente de la granja se está descargando, porque puede haber piensos medicados, etcétera, etcétera, que pueden comprometer la seguridad, tenemos mejoras de seguridad y de trazabilidad, ¿no? Entonces, esto es un continuo que nos va ofreciendo la tecnología. Muy bien, pues hemos visto, digamos, que esta pregunta con la cual iniciamos, ¿no?, de la aplicación de la tecnología a entornos no urbanos, digamos, entornos al territorio en el sentido más amplio, no es realmente, digamos, es más una oportunidad que un problema realmente, en el sentido que ofrece, digamos, la posibilidad no solo de desarrollo económico, sino también de desarrollo social, de la posibilidad de que esta famosa España vaciada, digamos, se llene de personas, de iniciativas, de centros de excelencia, de empresas, de oportunidades. Hemos visto cómo es crucial, cuánto es crucial la cuestión de la conectividad, evidentemente, como un elemento clave, ¿no? Esta materia prima, estas autopistas de la información, que es muy importante que lleguen a todo el territorio, y cómo esto especialmente se concreta en lo referente al sector agroalimentario, con esa perspectiva quizás de la Food Valley y de la posibilidad, digamos, de un desarrollo muy interesante en este ámbito. Y también cómo esto se debe hacer y se puede hacer de forma sostenible gracias a la tecnología, pero gracias también a todo lo que hay alrededor de la tecnología, que es básicamente nuestra sociedad con todas sus contradicciones, sus dificultades, pero también con toda su vitalidad. Entonces, con esta reflexión final, vuelvo a agradecer su participación a Eduard Martín de Mobile World Capital, Óscar Sala
de The Collider, Programa de Innovación de Mobile World Capital, y Xavier Tarrús de Vall Companys. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.